La reina Pryor tembló de placer prohibido mientras acercaba la pantalla de visualización al corpulento capitán masculino de la nave primitiva Terán. Su piel violeta oscura se sonrojó con un profundo índigo y sus corazones gemelos tronaron en su amplio pecho. Nunca en sus 500 años como matriarca suprema del Imperio Nosan, Pryor había sido tan impactada visceralmente por un simple hombre y mucho menos por un humano. Había algo en este robusto capitán Aaron Hall que cortocircuitaba su mente y encendía su cuerpo fértil con una lujuria poco regia. Tal vez era su mandíbula áspera o la forma en que comandaba a su tripulación con tal autoridad sin esfuerzo. Tal vez era el tentador bulto en la entrepierna de su uniforme que insinuaba dotes sustanciales que rara vez se veían entre los diminutos hombres Nosin. Cualquiera sea la razón, Pryor se encontró cada vez más obsesionada con estos fascinantes humanos y un hombre en particular al que ordenó a sus espías que recopilaran cada fragmento de datos sobre la biología y la cultura humanas que examinaban en archivos clasificados. Intel sobre sus elaborados rituales de cortejo y vigorosas prácticas reproductivas. Cuanto más aprendía Pryor, más crecía su obsesión y su escandaloso descuido de sus deberes. Finalmente no pudo soportar más la exquisita tortura. En un impresionante discurso, Pryor abdicó de su trono, renunció a su título y declaró su intención de seguir una nueva vida entre las estrellas al lado de un hombre humano que usaba códigos de acceso robados que transmitía a bordo de la nave del capitán Hall bajo la apariencia de un ensign Mick, bebiendo en la embriagadora presencia de humanos de cerca. Pero el atrevido plan de escape de PR pronto amenaza con desmoronarse cuando sus furiosos súbditos atacan la nave humana para obligarla a regresar. La reina alienígena en bote debe revelar su identidad y pedir asilo al hombre que, sin saberlo, conquistó sus corazones mientras las tensiones galácticas estallan en la guerra. La imprudente pasión de esta pareja improbable florecerá en algo más profundo o la búsqueda de PR de amor entre las estrellas se extinguirá antes de que pueda realmente. Pryor luchó por adaptarse a la rígida jerarquía y las costumbres extranjeras a bordo de la nave humana. Su mera presencia parecía provocar inquietud e incluso animosidad absoluta de parte de algunos de los tripulantes. A pesar de sus mejores esfuerzos por ser útil y discreto, podía sentir sus miradas desconfiadas, clavándose en su espalda mientras se abría paso por los estrechos pasillos. Ninguno era más hostil que el primer oficial Zane Prescott. El hombre severo y endurecido por la batalla no ocultaba su desprecio por Pryor. Sus ojos gris pizarra brillaban con una rabia apenas reprimida cada vez que se posaban sobre ella durante una tensa sesión informativa. Golpeó la mesa con el puño y señaló con el dedo a la ex reina. Con el debido respeto, capitán, no podemos confiar en estas narices. Zane gruñó por todo lo que sabemos. Es una espía enviada para sabotearnos desde adentro. Debería estar confinada en sus habitaciones bajo vigilancia hasta que podamos determinar sus verdaderos motivos. El corazón de Pryor se hundió cuando varios miembros de la tripulación murmuraron su acuerdo. Se encontró con la mirada conflictiva del capitán Hall suplicando en silencio. Su caso, el apuesto Terán, se incómodo claramente dividido entre sus deberes como comandante y su fascinación con Pryor. Justo cuando abrió la boca para responder, la nave se estremeció violentamente, las alarmas sonaron y los tripulantes en pánico se apresuraron a sus puestos en el monitor. Un enorme crucero de batalla, Nessin descubrió sus puertos de armas brillando siniestramente. Atención nave humana. Una voz áspera crepitó sobre el com. Estás albergando a la fugitiva Pryor, ex reina del Imperio, Ensign. Entrégala a nosotros inmediatamente o serás destruido. El capitán Hall se puso de pie. Su expresión se endureció en una de compromiso inquebrantable. Se volvió hacia Pryor con el ceño fruncido, en señal de disculpa. Lo siento, pero no puedo poner en peligro a mi tripulación albergándote por más tiempo. Debo pedirte que abandones mi nave de inmediato. El corazón de PR se hizo añicos después de que todo lo que había sacrificado era su gran aventura para terminar así arrojada sola para enfrentar la ira. Sus súbditos vengativos.
Ella sacudió la cabeza con vehemencia, lágrimas gemelas corriendo por sus mejillas lilas. «Por favor, Aaron», susurró olvidando el protocolo en su desesperación. «No me envía lejos, mi vida está perdida. Si regreso al imperio, concédeme asilo. Te lo ruego». Zane se burló con disgusto, pero el capitán Hall levantó una mano para silenciarlo. Estudió el rostro suplicante de PR por un largo momento. Alguna emoción ilegible, parpadeando a través de sus rasgos cincelados. «No», dijo al fin su voz resonando con autoridad. «Praylar se queda, y si los Nosak la quieren, tendrán que pasar a través de nosotros». Se giró para mirar hacia la pantalla de visualización, hombros cuadrados. «Este es el capitán Aaron Hall, de la nave bronceada. Defiant. La mujer que buscas está bajo mi protección. No te la entregaré bajo ninguna circunstancia. Si atacas mi nave, nos defenderemos con fuerza letal». Arrastró a fuego mientras la pantalla se oscurecía. Aturdido silencio cayó sobre el puente. Pryor miró al capitán Hall con asombro, apenas capaz de creer que se arriesgaría a un conflicto con un enemigo superior, solo para protegerla en ese momento. Supo que sus corazones eran suyos ahora, y para siempre la nave se sacudió cuando el NE-Sin abrió fuego. La primera descarga se estrelló contra los escudos debilitados. Los miembros de la tripulación corren a sus puestos de batalla, rostros sombríos pero decididos. Praylar se quedó congelado, dividido entre la gratitud y el terror por el sacrificio que estos humanos estaban haciendo por su bien. El desafío devolvió el fuego, lanzas de plasma, blanco-azul atravesando el vacío para golpear al crucero Sin, la nave más grande. Shields apenas se sostuvo mientras se acercaba a la nave humana con todas las armas encendidas. Las consolas explotaron en una lluvia de chispas. Los tripulantes gritaron mientras el puente se llenaba de humo asfixiante. Pryor se aferró a una barandilla mientras la cubierta se sacudía bajo sus pies. El olor a metal quemado llenaba sus fosas nasales. Los escudos bajaron al 15%. Un oficial frenético informó que no podemos soportar mucho más de esto. «Agárrense fuerte», rugió el capitán Hall sobre el caos. «Concentren el fuego en el núcleo de su motor. Solo necesitamos desactivarlos lo suficiente para hacer un salto al hiperespacio». La nave gimió como una bestia herida mientras el bombardeo Ensign se intensificaba. Las consolas y los conductos se rompieron por todos lados. Praylar observó con horror cómo una viga del techo se desprendía directamente sobre la silla del capitán. «Aaron», gritó. «Mire hacia afuera», pero era demasiado tarde. La pesada viga se estrelló contra el capitán Hall con un crujido repugnante aplastándolo contra la cubierta en un montón retorcido. Zane corrió a su lado, pero una mirada al cuerpo destrozado del capitán le dijo a Pryor todo lo que necesitaba saber. La desesperación la invadió más fría que las profundidades del espacio. El hombre que amaba, el que había arriesgado todo para protegerla, se había ido, y todo era culpa suya. El Defiance se desmoronó, el último de su valiente tripulación, pereciendo cuando las armas Sin encontraron su objetivo una y otra vez, en los momentos finales antes de que el reactor se rompiera. Pryor dio la bienvenida a la abrasadora ola de radiación que abrazó a Oblivion. Como penitencia por sus pecados, se había atrevido a alcanzar el amor entre las estrellas, y al hacerlo, había condenado a una nave entera y a su tripulación mientras la cegadora luz blanca la consumía. El último pensamiento de PR fue una oración desesperada por perdón que siempre quedaría sin respuesta. La cegadora luz blanca se desvaneció, revelando a Pryor todavía de pie en el puente del desafío. Parpadeó confundida al darse cuenta de que la destrucción de la nave no había sido más que una vívida alucinación provocada por el estrés y el miedo. El capitán Hall estaba muy vivo, su intensa mirada fija en la pantalla, mientras el crucero de batalla NE-Sin se alzaba ante ellos. El tenso enfrentamiento se alzaba a ninguno de los lados, dispuesto a disparar el primer tiro. De repente el comunicador personal de PR chirrió. Ella manoseó el dispositivo, manos temblorosas, mientras lo activaba una imagen holográfica de su madre,
Emperatriz Balana, parpadeó. A la vida, hija, debes. Regresar de inmediato, dijo la emperatriz, su voz tensa por la urgencia. Estoy gravemente enferma. El imperio se tambalea al borde de la guerra civil. Los corazones de PR se apretaron. Ella miró del comunicador al capitán Hall, dividido entre el deber y el deseo. El humano se encontró con una mirada. Su expresión se suavizó con comprensión. Vete, dijo suavemente. Tu gente te necesita, tragando saliva. Pryor, avanzando, se giró para dirigirse a la nave. Nessin, esta es la reina Pryor. Regresaré voluntariamente para evitar más derramamiento de sangre. Dejen sus armas. La tensión en el puente se alivió cuando el crucero Nessin apagó sus sistemas de armas. Pryor compartió un momento privado con el capitán Hall antes de partir. Sus dedos se entrelazaron brevemente. Volveré, susurró. Espera por mí a bordo de la nave, Ensign. El alivio de PR por evitar el conflicto difícil. Poco. El rostro engreído de su hermano Ron apareció en la pantalla principal regodeándose mientras se declaraba. Los guardias del emperador arrestan al traidor Raon, se burló. Manos ásperas agarraron a Pryor antes. Ella pudo reaccionar mientras la arrastraban su último vistazo. Fue de la desafío, encogiéndose en la distancia, llevándose su corazón con él. Días después, Pryor se paró ante el alto consejo de los Nosin con su muñeca atada. La cámara de juicio zumbó con hostilidad. Pantallas holográficas transmitiendo los procedimientos a través del imperio. La evidencia fabricada de Ron la condenó completamente. Incluso el general Sarich, su exprometido, testificó contra ella con crueldad cortante. El acusado abandonó sus deberes sagrados de fornicar con inmundicia humana, escupió Sark. Ella no es digna de gobernar mientras el consejo deliberaba. Pryor sabía que su vida pendía de un hilo, tomando una respiración profunda. Se levantó para dirigirse a la asamblea una última vez. Estimados consejeros. Mis compañeros Nosin, comenzó su voz firme, a pesar de su pulso acelerado. Estoy ante ustedes no como una traidora, sino como una visionaria. El apasionado discurso de PR a los Nosin y al Alto Consejo resonó a través de la cámara, sus palabras cargando el peso de siglos de tradición y la promesa de una nueva era. Cuando terminó, un silencio cayó sobre la asamblea. Los consejeros intercambian miradas. Sus expresiones son una mezcla de escepticismo y admiración a regañadientes. Después de horas de tensa deliberación, el veredicto llegó. Pryor sería despojada de su título real, pero se le permitiría servir como embajadora en la tierra. Fue un compromiso que no satisfizo a nadie por completo. Sin embargo, evitó la crisis inminente. En los meses siguientes, Pryor se entregó a su nuevo papel. Negoció acuerdos comerciales, intercambios culturales e incluso una alianza militar limitada entre el imperio Ensign y la Tierra. Su perspectiva única como insider y outsider resultó invaluable para cerrar la brecha entre las dos especies. Pero a medida que la emoción inicial de sus triunfos diplomáticos se desvanecía, Pryor se encontraba cada vez más distraída. Sus pensamientos se desviaban constantemente hacia el capitán Aaron Hall, ahora a años luz de distancia. En alguna peligrosa misión exploratoria, sus breves conversaciones a través de canales subespaciales solo intensificaron su anhelo. Una noche de insomnio. Pryor tomó su decisión, redactó su renuncia, como embajadora y una solicitud formal de asilo político en la Tierra. Su dedo se mantuvo sobre el botón de enviar durante un largo momento antes de que ella se robara y lo presionó. La reacción fue rápida e intensa. El liderazgo de la Tierra convocó reuniones de emergencia para debatir la situación sin precedentes. El imperio Nosin vio con indignación lo que muchos vieron como la traición final de su ex-reina. Pryor soportó días de agotadoras entrevistas y controles de seguridad antes de que se le concediera su solicitud de asilo, mientras se preparaba para dejar su mundo natal. Por última vez, un rayo de plasma de un asaltante oculto casi le quita la vida. Solo la acción rápida de su equipo de seguridad la salvará.
El viaje en transbordador a la Tierra fue tenso con el nuevo guardaespaldas de PR. El teniente Decker escaneaba constantemente en busca de amenazas mientras ingresaban a la atmósfera de la Tierra. Pryor presionó su rostro contra la ventana gráfica, bebiendo la vista de ciudades relucientes y vastos océanos. Aterrizaron en San Francisco en medio de un frenesí mediático. Pryor parpadeó ante el resplandor de los flashes de las cámaras mientras los periodistas gritaban preguntas. El teniente Decker se abrió paso a través de la multitud hacia un taxi flotante que esperaba. «Bienvenidos a la Tierra», gruñó mientras se alejó rápidamente del puerto espacial. «Espero que te guste la atención porque vas a recibir mucha de ella». Las primeras semanas de Pryor en la Tierra fueron un torbellino de nuevas experiencias y frustraciones. Se maravilló ante la diversidad de alimentos humanos, solo para descubrir que su nariz y su fisiología no podían tolerar la mayoría de ellos. Un viaje de compras para ropa apropiada para la Tierra terminó en casi un desastre cuando entendió mal el concepto de probadores y comenzó a cambiarse en el medio de la tienda. Cada día traía nuevos desafíos. Pryor luchó por dominar las complejidades de la moneda humana, casi iniciando un motín cuando intentó pagar un café con un puñado de monedas que había encontrado en la complejidad de la acera láses del transporte público. La dejaron varada más de una vez. Su piel violeta y su imponente altura atraían miradas curiosas de los compañeros de viaje a través de todo el camino. El capitán Hall era su ancla, pasaba cada momento de su vida en la Tierra. Pryor se va con paciencia y le explica las costumbres de la Tierra y la ayuda a navegar por el desconcertante laberinto de la sociedad humana. Sus momentos robados juntos fueron preciosos pero demasiado breves. Una tarde después de la otra, pasearon de la mano por el parque Golden Gate. Pryor se deleitó con el simple placer de estar cerca de Aaron. Sus corazones gemelos latían al ritmo de sus pasos. Un grupo de niños pasó corriendo, riéndose y señalando a la extraña pareja. «Mamá, mira a la dama púrpura», un niño pequeño exclamó. «¿Está enferma?». Antes de que Pryor pudiera reaccionar, una mujer mayor cercana se burló. «Es repugnante. Estos alienígenas deberían quedarse en sus propios planetas en lugar de venir aquí y corromper nuestra juventud». La rabia explotó en el pecho de PR con un gruñido. Se abalanzó sobre la mujer. Los dedos violetas se curvaron en garras. Solo la intervención rápida como el rayo de Aaron evitó la violencia. Envolvió a Pryor con sus brazos y le habló con urgencia al oído mientras la alejaba de los espectadores aterrorizados. «Déjame ir», Pryor susurró. «Te enseñaré eso. Ignorante mujer. Algunos modales no puedes resolver problemas de esa manera». «Aquí, Aaron», dijo firmemente. «Recuerda tu entrenamiento». Respiraciones profundas. La furia de Pryor reducida lentamente, mientras las palabras de Aaron penetraban la neblina roja nublando su mente. Se desplomó contra él, inesperadamente exhausta. «No pertenezco aquí», ella susurró. «Tal vez cometí un error». Aaron le puso la cara entre las manos. Sus ojos se llenaron de perseverancia. «Perteneces a donde elijas estar, no será fácil. Pero enfrentaremos cada desafío juntos», mientras regresaban al apartamento de Pree. Ninguno notó la figura encapuchada que los seguía desde la distancia, un disruptor misin oculto debajo de túnicas voluminosas. Túnicas. Cuando Pryor y Aaron entraron en su apartamento, la figura se fundió en las sombras activando un comunicador subespacial. La ubicación del objetivo se confirma. El asesino susurró órdenes esperando. Pasaron semanas y los intentos de PR de integrarse en la sociedad humana se encontraron con resultados mixtos. Se ofreció como voluntaria en un centro comunitario local, enseñando artes marciales, NSAN, a jóvenes en riesgo. Muchos de los estudiantes estaban fascinados por su instructor alienígena, pero otros mantuvieron su distancia. Susurrando a sus espaldas una noche, Pryor asistió a una conferencia pública sobre relaciones entre especies mientras escuchaba atentamente. Estalló una conmoción cerca de la parte trasera del auditorio. Un hombre con una chaqueta negra se puso de pie, su rostro contorsionado por el odio. «Regresa a tu propio mundo, monstruo», gritó arrojando un dispositivo rudimentario hacia un escenario. Él
Tiempo pareció ralentizarse cuando los instintos de combate de PR entraron en acción. Saltó de su asiento interceptando el explosivo en el aire y arrojándolo a través de una ventana abierta. El dispositivo detonó inofensivamente afuera, pero el ruido hizo que la multitud entrara en pánico, mientras el personal de seguridad invadía el área. Pryor se quedó congelado con el corazón palpitante. Había sobrevivido ilesa, pero el incidente la dejó profundamente conmocionada. Esa noche se dio vueltas y vueltas. Plagada de pesadillas de atacantes sin rostro. A la mañana siguiente, un mensaje prioritario de NOSA atravesó la melancólica consejera de PR. El rostro demacrado de Zor apareció en la pantalla, sus ojos. Lanzarse nerviosamente. Mi reina Soria susurró. No tengo mucho tiempo. El nuevo régimen me ha marcado traidor, pero estás en grave peligro. Un grupo de milicianos planea asesinarte y provocar una guerra con la Tierra. No confíes en nadie. Intentaré enviar más. La transmisión se cortó abruptamente. A PR se le heló la sangre cuando repitió la advertencia de Zor. Inmediatamente se comunicó con el capitán Hall, insistiendo en medidas de seguridad mejoradas. No podemos reaccionar exageradamente, Aaron advirtió. Si aumentamos su protección de manera demasiado visible, podría inflamar aún más las tensiones. Pryor se erizó, así que debería esperar a que me maten antes de que Aaron pudiera responder. El comunicador de PR sonó. Una voz codificada dio las coordenadas para una reunión con los operativos de Zor. A pesar de las objeciones de Aaron, Pryor insistió en ir. El punto de encuentro era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Pryor entró con cautela. El teniente Decker a su lado. 3 figuras encapuchadas emergieron de las sombras, manos levantadas para mostrar que estábamos desarmados. Traemos información urgente, comenzó uno. Pero sus palabras fueron interrumpidas por una lluvia de fuego disruptor. Los asesinos nazis se lanzaron al almacén. Las armas ardían. Decker empujó a Pryor detrás de una pila de cajas. Devolvió el fuego con su facer. El aire se llenó de humo acre. Y los gritos de los moribundos. Un rayo perdido alcanzó a Decker en el pecho. Él se desplomó en el suelo jadeando. Pryor lo arrastró cubrir para su piel violeta, manchada de carmesí con su sangre. B. Decker jadeó completa la misión. Los dientes de PR apretaron mientras evaluaba la situación. Las autoridades de la Tierra no podían protegerla indefinidamente. Era hora de llevar la pelea a sus enemigos. Horas después ella estaba parada en un búnker, seguro debajo de la sede de la flota estelar. El capitán Hall caminaba ansiosamente, mientras describía su plan a un grupo de veteranos endurecidos. Esta es una operación encubierta. Pryor declaró rotundamente, completamente fuera de los libros. Nuestro objetivo es la base de los asesinos. Entramos. Rápido y duro, eliminamos la amenaza en su origen. Los soldados intercambiaron miradas cautelosas, pero asintieron su ascenso mientras se preparaban para el asalto. Aaron llevó a Pryor a un lado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, su voz tensa por la preocupación. Pryor encontró su mirada sin pestañear. Terminé de esconderme. Aaron, es hora de terminar esto. El equipo se desplegó al amparo de oscuridad, su lanzadera camuflada, mientras se acercaba al complejo de los asesinos en un asteroide remoto. Pryor lideró el asalto, su olfato, fuerza y reflejos amplificados por una armadura de combate humana de última generación. Atravesaron el perímetro en una tormenta de fuego de phaser y granadas de conmoción. Los sentidos mejorados de Pryor detectan objetivos a través del caos. Sus disparos encontraron sus marcas con precisión mortal mientras luchaban para adentrarse más en la base. Pryor se encontró cara a cara con un fantasma de su pasado. Kavik, su instructor de combate de la infancia, se paró frente a ella con un disruptor apuntado a su pecho para que la reina descarriada regrese. Kavik se burló. Tu padre lloraría al ver en qué te has convertido, el dedo de PR presionado.
Su gatillo lloraría al ver lo que le has hecho a nuestra gente, viejo amigo, por un latido del corazón. Se detuvo y luego ambas armas se descargaron simultáneamente. Las explosiones gemelas del disruptor chocaron en el aire, desatando un destello cegador y una onda de choque conmocionante que arrojó a Pryor y Kavik hacia atrás. La espalda blindada de PR se estrelló contra un mamparo y le quitó el aire de los pulmones. A través de una visión borrosa, vio a Kavik luchando por levantarse. Su brazo izquierdo colgaba flácido e inútil a su costado antes de que cualquiera pudiera renovar su ataque. Una explosión sacudió el complejo. Las alarmas sonaron mientras los escombros caían del techo. La voz del capitán Hall crepitó sobre Cal Pryor. «Hemos violado su núcleo de reactor. Todo este lugar se está derrumbando. Necesitamos evacuar ahora». Apretando los dientes contra el dolor, Pryor se puso de pie. Lanzó una última mirada a Kavik, quien la miró con una mezcla de odio y respeto a regañadientes. Sin decir palabra, se dio la vuelta y corrió hacia el punto de extracción. La lanzadera del equipo atravesó los asteroides. El campo de contención se desintegraba y apenas superó la bola de fuego que consumió la base de los asesinos mientras aceleraban hacia la Tierra. Pryor se permitió un momento de sombría satisfacción. La amenaza inmediata fue neutralizada, pero sabía que las consecuencias de sus acciones serían de largo alcance. Sus sospechas fueron confirmadas en el momento en que aterrizaron en la sede de la flota estelar. Un almirante Chen con rostro sombrío estaba esperando en la plataforma de aterrizaje, flanqueado por un escuadrón de oficiales de seguridad fuertemente armados. La voz amplificada de la ex reina Pryor de Nosa Chen retumbó. «Usted está por la presentación en prisión preventiva en espera de una investigación oficial sobre su acción militar no autorizada». La protesta de PR fue ahogada por el vino de las porras aturdidoras que se activaron a su alrededor. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro angustiado de Aaron mientras lo sujetaban a la fuerza. Se despertó en una bahía médica estéril. El pitido constante del equipo de monitoreo llenó sus oídos mientras sus ojos se ajustaban a la dura luz. Pryor se dio cuenta de las voces elevadas que discutían cerca. «Io no puede simplemente entregarla». Era Aaron. Su tono era tenso, con una furia apenas contenida después de todo lo que ha sacrificado, todo lo que ha hecho por la Tierra. Lo que ha hecho es provocar un incidente interesante que podría sumergirnos en una guerra abierta con el estado de asilo del Imperio en Sin. Se revoca con efecto inmediato. El corazón de PR se hundió cuando todo el peso de su situación cayó sobre ella. Había accionado para protegerse, ella misma para eliminar una amenaza genuina, pero al hacerlo probablemente había sellado su propio destino. Las paredes de su habitación del hospital. De repente se sintió más como una celda de prisión durante las siguientes 48 horas. Un desfile de funcionarios de rostro severo interrogaron a Pryor. Fuera de su ventana podía escuchar el creciente rugido de los manifestantes que exigían su deportación. La transmisión de noticias se reproducía en bucle, diseccionando cada acción pasada y pintándola como una amenaza alienígena peligrosa a medida que se acercaba la fecha límite para su extradición forzada. La desesperación de PR aumentaba. Caminaba por su habitación como un animal enjaulado, buscando cualquier vía de escape. Fue durante uno de estos circuitos inquietos que notó un trozo de papel doblado escondido debajo de su bandeja de comida. Con dedos temblorosos, desdobló la nota para revelar un mensaje apresuradamente escrito a mano por Aaron. Cambio de tercer turno. Corredor Sur. Prepárate los corazones de Kerr. Se aceleraron mientras arrugaba el papel y se lo tragaba. Tenía solo horas para preparar. Para lo que sea que Aaron hubiera planeado, a medida que se acercaba. La hora señalada se robó para acción, justo a tiempo. Las luces de su habitación parpadearon y se apagaron en la oscuridad repentina. Pryor escuchó el suave silbido de su puerta. Al abrirse una mano familiar, agarró la suya tirándola hacia el pasillo tenuemente iluminado. «No tenemos mucho tiempo». Aaron susurró presionando un pequeño dispositivo en su palma. «Esto enmascarará sus signos biológicos. Manténgase cerca y muévase rápido». Corrieron a través de un laberinto de pasillos,
el sonido de gritos y alarmas cada vez más fuerte detrás de ellos. Al doblar una esquina se encontraron cara a cara con un par de enfermeros asustados sin perder el paso. Pryor arremetió con un golpe de nervio preciso, derribando a ambos humanos, antes de que pudieran dar la alarma de esta manera. Aaron siseó. Tirándola hacia una salida de emergencia, salió al aire fresco de la noche, la cacofonía de manifestantes asaltando sus oídos. Una ambulancia elegante que volaba cerca de su conductor se desplomó inconsciente sobre los controles, mientras Aaron trabajaba para puentear el vehículo. Pryor escaneó a la multitud. Sus ojos se abrieron cuando vio una figura encapuchada abriéndose paso entre la multitud. El delator. El bulto de un disruptor visible debajo de las túnicas voluminosas que el asesino había encontrado. Aaron. «Tenemos que irnos ahora», gritó Pyler lanzándose hacia la ambulancia, justo cuando un rayo de plasma pasó silbando junto a su cabeza. El motor rugió y se disparó al aire, zigzagueando erráticamente para evitar el aluvión de fuego de armas desde abajo. Un tiro afortunado rozó su repulsor de estribor, enviándolos a un giro salvaje. El estómago de PR se sacudió mientras Aaron luchaba por el control apuntando el vehículo averiado hacia un tramo desierto. «¡De la carretera! ¡Prepárense para el impacto!», gritó segundos antes de que se estrellaran contra el pavimento. El mundo se convirtió en una mancha de vidrio roto y metal chirriante cuando el polvo se asentó. Se encontró colgando boca abajo, sostenida en su lugar por sus ataduras. Podía oler combustible, goteando del motor roto. Con un gruñido de esfuerzo se liberó y arrastró la forma inconsciente de Aaron lejos de los escombros, mientras Sirens Pryor gimió en la distancia. Pryor tomó una decisión en una fracción de segundo. Activó la secuencia de autodestrucción de la ambulancia y luego medio carga y medio arrastró a Aaron al refugio de una alcantarilla de drenaje cercana. La explosión sacudió la noche. Una bola de fuego floreció contra el cielo estrellado en su luz feroz. Pryor miró hacia abajo al rostro maltrecho de Aaron. Sabía que al salvarlo al elegir este camino, había alterado irrevocablemente las vidas de ambos. Ahora no había vuelta atrás mientras las llamas de sus muertes en el escenario lamían los cielos. Pryor acunó a Aaron cerca y se permitió un momento de dolor tranquilo por las vidas que estaban dejando atrás. Luego, apretando la mandíbula con firme perseverancia, comenzó a planificar su próximo movimiento. El viaje por delante estaría plagado de peligros, pero por primera vez desde que llegó a la Tierra, Pryor se sintió verdaderamente libre. Pryor agarró la mano de Aaron mientras se agachaban en las sombras mirando los restos ardientes de sus muertes en el escenario. «Desvanecerse en la distancia. La ballena de las sirenas se acercaban. Tenemos que movernos», susurró a Aaron. Con urgencia se escabulleron al amparo de la oscuridad, evadiendo los grupos de búsqueda y dirigiéndose a un pequeño puerto espacial en Minomosindom, las afueras de la ciudad. Los códigos de la flota estelar les otorgaron acceso a un slick runabout. En cuestión de minutos, estaban rompiendo la atmósfera, dejando atrás la Tierra en sus antiguas vidas. Como la mármol azul del mundo natal de la humanidad, retrocedió. Pryor se permitió un momento de dolor, todo por lo que había trabajado todos sus sueños de paz. Entre sus pueblos se fue en un instante. Miró a Aaron, su rostro sombrío, mientras los piloteaba hacia un futuro incierto. «¿A dónde vamos?», preguntó suavemente la DMZ. Aaron respondió. «Es nuestra mejor oportunidad. He escuchado rumores de un lugar llamado Santuario». Días después salieron de la disformidad, cerca de una luna común y corriente, orbitando un gigante gaseoso. Mientras se acercaban, sensores ocultos escanearon su nave. Una voz gruñona crepitó por el comunicador. «Identifíquense y digan su asunto». Aaron se inclinó hacia adelante. «Buscamos asilo. No tenemos otro lugar a donde ir». Pasó un momento tenso antes de que la voz respondiera. Proceda a la plataforma de aterrizaje 3. Cualquier acción hostil resultará en una terminación inmediata». Se sentaron en un asentamiento en expansión, enclavado en un valle verde,
cuando la escotilla se abrió. Los sentidos de PR fueron asaltados por una cacofonía de sonidos y sonidos alienígenas. Seres de varias especies se apresuraron, algunos familiares, otros completamente extraños para ella. Una anciana humana se acercó. Su rostro curtido se arrugó en una cálida sonrisa. Bienvenida al santuario. Soy Claire. Pareces que te vendría bien una comida caliente y un lugar para descansar durante las próximas semanas. Pryor y Aaron se aclimataron a su nuevo hogar. Se maravillaron de la armonía entre especies que habían sido enemigos acérrimos en otros lugares de la galaxia. Claire los tomó bajo su protección y compartió su propia historia de amor prohibido que la trajo. Aquí hace décadas, Pryor encontró un propósito trabajando en los vastos invernaderos del asentamiento, mientras las habilidades mecánicas de Aaron se pusieron en uso para reparar la flota Podge que mantenía al santuario conectado con el mundo exterior. Sus días cayeron en una rutina cómoda marcada por tardes tranquilas que pasaron aprendiendo sobre la cultura única de su nuevo hogar. Luego llegó la mañana en la que Pryor se despertó violentamente enferma. Al principio lo descartó como una reacción a una nueva fruta alienígena, pero como la enfermedad persistió, una extraña sospecha comenzó a formarse. Se lo contó a Claire, quien insistió en llevarla al centro médico. El diagnóstico dejó a Pyler tambaleándose embarazada del hijo de Aaron, un híbrido que, según todo el entendimiento científico, debería ser imposible. Esa noche, cuando le dio la noticia a Aaron, su sorpresa inicial dio paso a una cautelosa alegría atenuada por los peligros muy reales que ahora enfrentaban. Pase lo que pase, Aaron juró que lo enfrentaríamos juntos. Las palabras se difundieron rápidamente a través de la comunidad unida. Algunos instantes a la precaución, incluso a la esterilización, para prevenir errores futuros, pero la mayoría se unió a los futuros padres y les ofrecieron apoyo y compartieron la sabiduría de sus propias familias interespecies. Pryor se lanzó a los preparativos. Decidió darle a su hijo la mejor oportunidad posible. Entrenó con los guerreros chamanes Nocin exiliados, aprendiendo el nacimiento sagrado, derechos transmitidos de generación en generación. Aaron trabajó turnos dobles, intercambiando su experiencia por los tratamientos médicos avanzados que su situación única requería. A medida que el vientre de PR se hinchaba, también lo hacía su sentido de propósito. Este niño representaba todo por lo que había luchado, un puente viviente entre sus pueblos. Ella se negó a rendirse incluso cuando el embarazo le pasó factura. Los meses pasaron en un borrón de preparaciones y tratamientos médicos. Luego, en la noche de la luna llena sagrada, Pryor sintió las primeras contracciones. Aaron la llevó rápidamente a la cámara de partos donde Claire y un equipo de partes de especies mixtas estaban listas. El parto fue largo y arduo. Pryor hizo uso de cada onza de su fuerza de Enen-Esin y perseverancia humana. Justo cuando el amanecer rompió, un nuevo grito atravesó el aire fuerte y desafiante. Su momento de triunfo limitado poco. Las alarmas sonaron en todo el asentamiento a través de la ventana. Pryor vio una nave de asalto Nocin, aterrizando y arrojando tropas fuertemente armadas a sus cabezas. Una figura familiar, su hermano, el príncipe Ron Abominación. La voz amplificada de Ron retumbó en todo el valle. Entregue al niño mestizo o reducirá esta guarida de mestizos a Ash Prior. Abrazó a su recién nacido con fuerza, cerrando los ojos con Aaron, sin decir una palabra. Ambos sabían la verdadera lucha por el futuro de la familia apenas había comenzado. PR entrecerró los ojos mientras examinaba. Las tropas en Sin avanzaban en un movimiento fluido. Le pasó a Ellen a Aaron y agarró un rifle de pulso cercano. Llévala al búnker de emergencia. Sisió. Los mantendré a raya. Aaron vaciló. Su rostro era una máscara de angustia. No puedo dejarte ir. Pryor ya ladró apuntando al atacante más cercano mientras Aaron se retiraba con su hija recién nacida. Pryor desató un aluvión de fuego de cobertura. El aire crepitó con rayos de energía mientras se agachaba detrás de un muro medio demolido. Raven gritó. «¡Enfréntate a mí, cobarde!». La risa de su hermano resonó en el campo de batalla. «Oh, hermana,
siempre tan predecible, no estoy aquí para ti. Una granada de conmoción voló sobre la cubierta de PR. Se zambulló justo cuando detonó. La onda expansiva la golpe contra el suelo, zumbando en los oídos, se puso de pie y corrió hacia el centro de comando del asentamiento. Dentro llovía el caos. Claire coordinó la defensa. Su voz tranquila, un faro en medio de el sector 3 del pandemonio necesita refuerzos. El equipo médico va al invernadero. Los ojos de la anciana se abrieron de par en par cuando vio a Pryor. ¿Dónde está el bebé a salvo por ahora? Plar jadeó, pero necesitamos evacuar. Rabón no se detendrá hasta que la tenga. El Kela se asomaba con tristeza. Sonará la alarma. Vayan a las plataformas de aterrizaje. Necesitaremos todas las naves que podamos volar. Mientras Pryor corría hacia los hangares, una explosión sacudió todo el complejo. Miró hacia atrás para ver el centro de comando envuelto en llamas. El Cela gritó, pero el infierno se tragó su voz. Las lágrimas le picaban los ojos. Pryor se obligó a seguir adelante. Ahora no podía llorar. Su hija la necesitaba. Las siguientes horas transcurrieron en una nube de humo y fuego de armas. Pryor lideró una acción de contención desesperada para ganar tiempo para que las otras familias escaparan. Cuando el último transporte despegó, finalmente se permitió respirar. Fue de corta duración. Un rayo de partículas cayó del cielo y partió las naves restantes en dos. La nave de asalto de Ron descendió como un pájaro. Depresa P.R.'s Hearts martilló mientras corría hacia el búnker. Encontró a Aaron acunando a Ellen rodeado de los pocos defensores restantes. «Tenemos que correr», jadeó. «Hay un túnel rojo debajo del asentamiento. Si podemos llegar a la salida más lejana, la puerta del búnker explotó hacia adentro. A través del humo, el príncipe Ron flanqueado por tropas de choque de élite. Por fin se burló. «La abominación es mía». Sobre mi cadáver, Pyler gruñó levantando su arma. El disruptor de Ron fue más rápido. El rayo alcanzó a Pryor en el pecho y la arrojó contra la pared cuando la oscuridad se cerró. Escuchó a la ballena aterrorizada de Ellen. Pryor se sacudió y se alejó jadeando. La pesadilla se desvaneció reemplazada por el entorno familiar de su hogar en el santuario. Junto a ella, Aaron agitó el sueño de nuevo. Preguntó, suavemente. Ella ascendió, incapaz de hablar. Aaron se acercó. Su calidez la ancló al presente. Han pasado años, murmuró. Estamos a salvo aquí, como si estuviera en Q. La puerta se abrió con un crujido. Una pequeña figura la acarició. La habitación y trepó a su cama. «Mamá, papá, tuve una pesadilla». «Aen», susurró Pryor. Tomó a su hija en brazos maravillándose como siempre ante la mezcla perfecta de rasgos humanos y no sin. A los 5 años, Aen ya mostró signos de inteligencia notable y empatía. Está bien pequeña. Pryor la tranquilizó. «Estamos aquí», mientras la familia se acurrucaba junta. Pryor se permitió un momento de satisfacción. El santuario había florecido en los años desde el ataque de Ron. Más parejas interespecies habían buscado refugio. Aquí, creando un tapiz vibrante de culturas por primera vez en su vida, Pryor se sintió realmente en casa, pero una sombra acechaba en los bordes de su felicidad. Sabía que Ron todavía estaba allí, conspirando. Un día regresaría para terminar lo que había comenzado. Un estruendo distante sacudió la casa. Agarró a Pryor más fuerte. «¿Qué fue eso, mamá?» Antes de que Pryor pudiera responder, las alarmas comenzaron a gemir en todo el asentamiento. Aaron saltó de la cama. Ya estaba buscando su botiquín de... «Emergencia está sucediendo», dijo con tristeza. «Nos encontraron». Los peores temores de PR se confirmaron mientras miraban por la ventana. Las naves de desembarco de Ensign descendieron de las nubes, arrojando oleadas de tropas fuertemente armadas. Se volvió hacia Aaron, robó en su voz. «Lleva a Ellen a los refugios. Reuniré a los equipos de defensa mientras amanecía, su armadura de batalla». La persistencia de PR se endureció. Esta vez estaría lista. Esta vez protegería a su familia a cualquier costo. Las alarmas sonaron mientras Pryor corría a través de los pasillos sinuosos del santuario, con el corazón palpitando con fuerza. Irrumpió en el centro de mando, donde Aaron ya estaba coordinando defensas. «No es Rabón», dijo su rostro sombrío.
múltiples naves, firmas humanas, la sangre de PR heló supremacista Aaron buscando. Han estado envalentonados desde que se difundió la noticia de Ellen en la pantalla táctica puntos rojos, enjambre hacia su refugio. Pryor gritó órdenes dirigiendo baterías defensivas y desplegando sus escasos escuadrones de intos. Luchadores cuando las primeras explosiones sacudieron el asentamiento, se volvió hacia Aaron lleva a él a la habitación segura. Me uniré a ti cuando pueda. Las horas se convirtió en días mientras ola tras ola de ataques golpeaban santuario. Pryor luchó junto a seres de una docena de especies. Unidos contra el odio repelieron fronteras, parchearon brechas del casco y lloraron. Amigos caídos en una pausa entre asaltos, Pryor tropezó hasta la habitación segura Ellen. Ahora 7 corrió a los brazos de su madre. ¿Por qué nos odian?, preguntó la niña con los ojos muy abiertos. Pryor luchó por palabras que algunas personas temen a lo que no entienden, pero te mantendremos a salvo. Prometo que esa promesa se rompió. 2 semanas después, Ellen y Aaron estaban reabasteciendo suministros cuando el rayo de un francotirador atravesó el mercado y falló. Elena, por centímetros, vaporizando un puesto de frutas. En su lugar, Pryor los encontró acurrucados en un cráter. Aaron protegió a su hija con su cuerpo mientras ella los abrazaba. Una terrible comprensión y amaneció. El santuario ya no era seguro. Noches de insomnio seguidas mientras Pryor y Aaron debatían opciones. Luego llegó la noticia de una nueva amenaza, un culto de Ensign que pedía la muerte de Ellen. Cuando sus naves de guerra aparecieron en órbita, Treer supo que se habían quedado sin tiempo. Se puso en contacto con un antiguo aliado, el capitán Hall de la flota estelar de la Tierra. Su rostro en la pantalla estaba desgastado, pero amable. «Puedo hacerla entrar a la academia». Hall dijo que tenía una nueva identidad, seguridad de alto nivel. «No es ideal, pero estará más seguro allí que aquí». Pryor terminó su voz. «Hueco». El día de la partida llegó demasiado pronto. Pryor se arrodilló ante él. «Aen luchando contiene las lágrimas, te vas a una aventura», le dijo a su hija. «Aprende todo lo que puedas y nunca olvides cuánto te amamos». El labio de Allen tembló. «Te veré otra vez, por supuesto». Pryor mintió desgarradora. «Antes de lo que piensas, cuando la lanzadera que transportaba a Ellen desapareció en la disformidad, Pyler se robó a sí misma. Había trabajo por hacer los meses. Se convirtió en años. Pryor se lanzó a contrarrestar el extremismo, hablando a favor de la tolerancia junto con el nuevo líder de Ensign Soria. Pero los intransigentes de ambos lados la vieron como una traidora asesina, golpeada desde las sombras después de una tercera cerca. La señorita Pryor fue obligada a vivir bajo tierra aislada de Ellen. Solo podía rezar para que su hija estuviera a salvo. No tenía forma de saber que a años luz de distancia su hija estaba experimentando una transformación radical en una instalación clasificada de la Tierra. La conciencia de Allen se fusionó con cuerpos sintéticos avanzados, su fisiología híbrida desbloqueado habilidades sin precedentes. A medida que crecía también lo hacía su leyenda un fantasma en la máquina, atacando desde la nada contra fanáticos y terroristas, mientras tanto el gobierno incipiente se tambaleaba al borde del abismo. Los extremistas de culto conspiraban en las sombras. Su odio se enconaba cuando finalmente atacaron. Solo una persona podía salvar a la NSA de volver a sumergirse en el caos. En un escenario ante miles, Pryor surgió del exilio para aceptar el manto de regente. Mientras levantaba los brazos para dirigirse a la multitud, un rayo de plasma quemó el aire. El tiempo pareció ralentizarse y luego un borrón de movimiento interceptó la explosión. El generador de escudo explotó y reveló una figura familiar y extraña. Mejoras cibernéticas fusionadas con rasgos inconfundiblemente no sin. Ellen se paró frente a su madre. Ya no era una niña, sino una guerrera. «Hola, madre», dijo suavemente. «Estoy en casa». «Hola, madre», Aen dijo suavemente. «Estoy aquí para protegerte». La multitud se estalló en el caos. Gritos de miedo y confusión llenaron el aire mientras Pryor miraba a su hija. Ahora era un híbrido cibernético de humano, no-sin y máquina. Antes de que Pryor pudiera responder, las fuerzas de seguridad invadieron el escenario. Rodearon a Ellen. Las armas apuntaban a su
La voz de Zor resonó por encima de la conmoción. El líder de Nosin entró al escenario con los ojos fijos en Helen. Este ser salvó la vida del regente. No lo pagaremos con violencia. Los guardias bajaron sus armas, pero la tensión crepitó en el aire. Pryor extendió la mano para tocar el rostro de su hija. Rastreando la mezcla de características orgánicas y sintéticas, ¿qué te pasó? Ella susurró los ojos cibernéticos de Helen preocupados mientras se enfocaban en su madre. Me convertí en lo que necesitaba ser para sobrevivir y luchar en los días que siguió a la presencia de Allen. Envió ondas de choque a través de las sociedades humanas y en Sin. Los medios de comunicación de la Tierra estallaron con informes sensacionalistas de la abominación híbrida. Imágenes de las habilidades sobrehumanas de Helen, reproducidas en repetición alimentando el pánico y la indignación por la NSA. El tenue control de Zor sobre el poder se volvió aún más precario. Los tradicionalistas criticaron a Helen como una afrenta a su genética, mientras que los progresistas la vieron como un símbolo de un nuevo futuro. Pryor se encontró atrapada en el fuego cruzado, tratando desesperadamente de tender un puente sobre el abismo cada vez mayor. Organizó una serie de apariciones públicas con Aen, con la esperanza de mostrar la humanidad de su hija. Ella sigue siendo la misma persona. Pryor le suplicó a una multitud escéptica. Su corazón, su mente, eso no ha cambiado. Pero como demostró Aen, su fuerza mejorada y poder de procesamiento. Un murmullo de miedo recorrió la audiencia. Pryor vio la repulsión en sus ojos. El retroceso instintivo de algo que no podía entender en la Tierra. El capitán Hall luchó sus propias batallas. Se paró frente a una serie de almirantes de la flota estelar, defendiendo su papel en la transformación de Helen. No teníamos opción. Argumentó que era la única manera de mantenerla a salvo. A salvo. El almirante Chen se burló. Has creado un arma andante, una amenaza para la estabilidad galáctica. Los puños de Hall se apretaron a sus costados. Es una niña, un milagro, y la estamos tratando como a un monstruo. Mientras el debate se desataba, grupos extremistas en ambos mundos comenzaron a movilizarse. Cultos de pureza humana. Gritaron a Helen como una abominación. Los militantes de Ensign pidieron su exterminio para preservar el linaje de su especie. Pryor observó con horror cómo su sueño de unidad se desmoronaba. El odio contra el que había luchado durante tanto tiempo. Ahora, ardía más que nunca. Con Helen en su centro. Una noche como madre e hija. Acurrucados en una casa segura, Pryor tomó una decisión agonizante. «Tenemos que irnos», le dijo a Helen. «Ambos mundos son la única manera de mantenerte a salvo». Los componentes cibernéticos de él zumbaron mientras procesaba esto, pero tu trabajo aquí es todo por lo que luchaste. Pryor said, el rostro de su hija. Eres todo por lo que luché. El resto puede esperar al día siguiente. Pryor organizó una reunión clandestina con el capitán Hall. Se encontraron en un rincón sombrío de un concurrido puerto espacial hablando en tonos susurrantes. «Necesito tu ayuda una última vez», Pryor dijo con la voz cargada de emoción. Hall ascendiendo con la cabeza, sus ojos llenos de comprensión. «¿A dónde irás? Es mejor que no lo sepas por tu propia seguridad», mientras ultiman los detalles de la fuga de Pryor y Allen. Las alarmas sonaron en todo el puerto espacial. Las fuerzas de seguridad convergieron en su ubicación liderada por un contingente de funcionarios de la Tierra y la NSA. Pryor de la NSA. Una voz severa anunció que tú y el híbrido conocido como Helen están bajo arresto por crímenes contra nuestras especies. Hall se mudó para Shield P, pero ella lo empujó suavemente a un lado. Sus ojos se encontraron con los de él, transmitiendo toda una vida de sentimientos no expresadas. «Gracias, viejo amigo», susurró por todo con eso. Pryor agarró la mano de Helen y corrió hacia las bahías de atraque. Gritos y fuego de armas se estallaron detrás de ellos mientras corrían a través de la terminal abarrotada. Llegaron a una maltrecha nave de contrabandistas justo cuando sus perseguidores doblaron la esquina. La escotilla se cerró y los motores rugieron a la vida mientras la nave despegaba. Pryor se permitió una última mirada al mundo que estaba dejando atrás. Las lágrimas corrieron por su rostro
mientras observaba la figura menguante de Hall en la plataforma de lanzamiento. La nave atravesó la atmósfera, dejando atrás el caos y el prejuicio de sus antiguas vidas. Prylor sostuvo a el cerca mientras aceleraban hacia las estrellas en un futuro incierto. ¿A dónde vamos?, le preguntó él en ojos cibernéticos abiertos con una mezcla de miedo y emoción. Pryor logró esbozar una pequeña sonrisa para encontrar un lugar donde puedas ser tú mismo, donde podamos comenzar de nuevo la nave desaparecida en las profundidades del espacio que llevan consigo la última esperanza para un futuro verdaderamente unido. Ha llegado al final de la historia. Si te ha gustado esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Por cada comentario que diga 88, le pondré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.